Señoras y señores, está con nosotros el presidente Luis Abinader. Buenas tardes, saludos a todos y a todas, después de un viaje largo. Miren, los pueblos, los gobiernos, los países, las sociedades deben de tener objetivos, deben de tener metas para que se puedan lograr y que puedan esa sociedad seguirla. Un ejemplo en políticas públicas es aquella famosa frase de John Kennedy de que Estados Unidos iba a llegar a la luna. Puso como objetivo llegar a la luna y después, varios años después, lo logró. Nosotros tenemos también que colocarnos objetivos. Hoy vamos a hablar de uno de esos objetivos de toda, que debe de ser y abrazado y convertido en un objetivo de toda la sociedad dominicana, gobierno, oposición, sociedad civil, y es ir hacia una República Dominicana plenamente desarrollada. Yo he dicho en varias ocasiones que nosotros somos un país ya de ingresos medios, no somos un país pobre. Ahora conversando en Suiza, cuando yo le hablaba a los primer ministros y presidentes europeos y de otros países, que nosotros teníamos un per cápita de $11.300 por persona, ya muchos de ellos se sorprendían. El per cápita, por ejemplo, de un país europeo como Portugal es apenas el doble del nuestro, pero también hace 15 años aproximadamente era similar al nuestro. Entonces han ido desarrollándose y nosotros también, y por eso nos estamos nosotros estableciendo estos objetivos. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Que para el 2036 nosotros poder duplicar nuestro Producto Interno Bruto. Y obviamente irnos desarrollando en cada una de las diferentes áreas. Hemos superado, pasamos a la próxima lámina, hemos superado los obstáculos del COVID-19, donde se paralizaron los sectores clave, la desaceleración de la economía para combatir la inflación y una guerra como el caso de Rusia-Ucrania, que como ustedes vieron, yo hice mi presentación allá en la sección que tenía que ver con cómo se había afectado la parte agrícola y ahí expusimos los daños que causó esa guerra a la economía dominicana y especialmente a la inflación y al sector agropecuario. Entonces nosotros, aquí el gobierno se propone convertir a la República Dominicana en un país plenamente desarrollado en una década con la meta de duplicar su PIB a 2036. Si vamos a la próxima página, vemos cómo los organismos internacionales nos califican a nosotros. Yo quiero decirles que cada vez que gente que conoce la República Dominicana, que sabe los detalles, nos felicitan sobre el crecimiento que hemos tenido, cómo sobrepasamos el COVID, cómo fuimos los mejores países en atender el COVID, el tema de la recuperación del turismo, y constantemente nos ponen como ejemplo. Aquí podemos ver notas de prensa de diferentes organismos internacionales, reflejado en la prensa nacional y también en la prensa internacional de los éxitos que hemos tenido. ¿Qué implica convertirnos en un país plenamente desarrollado? En estos 12 años, o sea, estamos hablando en 3 periodos de gobierno, crear 1.7 millones de nuevos empleos, triplicar el salario medio, eliminar la pobreza extrema, es decir, la pobreza absoluta, extender en 6 años las expectativas de vida, alcanzar un grado de inversión y ser la economía más próspera de Latinoamérica, de lo cual ya hemos ido, en muchas de estas partes, ido avanzando. ¿Cómo lograrlo? Pasamos a la próxima, una mayor institucionalidad, justicia y democracia, y eso es parte de lo que hemos hablado con la reforma constitucional, con las infraestructuras, especialmente de transporte masivo y de energía que ya hemos estado desarrollando. Este gobierno
solo en energía, nosotros hemos licitado 2.000 megas de energía térmica. Con eso ya nosotros en 3 o 4 años vamos a tener una reserva que nunca hemos tenido de alrededor de un 10 o un 15%, una reserva fría para cualquier situación de nuestra red eléctrica. Mantener la estabilidad fiscal y macroeconómica, mejorar la salud y la educación, la dinámica laboral y una política de innovación, tecnología y dinámica empresarial que también hemos ido avanzando bastante en el país. Las acciones transversales que debemos implementar son independencia de la justicia, lucha contra la corrupción, hacia la burocracia cero, proyectos de leyes, responsabilidad fiscal, reformas de la policía y la seguridad ciudadana, ley de aduanas, que ya la pasamos, fomento de las exportaciones, que ya estamos en proceso, plan nacional de logística en proceso, plan de movilidad urbana, tanto con el sistema integrado de transporte de Santo Domingo y el sistema integrado de transporte de Santiago, estamos avanzando, y el plan nacional de desarrollo territorial, que nosotros pasamos la ley de ordenamiento territorial también, y el MEPID, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, está trabajando intensamente en el ordenamiento territorial. Quizás una de las leyes más importantes que pasamos en los 4 años pasados. Estas acciones han permitido que la República Dominicana avance significativamente en importantes indicadores internacionales, que lo hemos mencionado muchas veces, y si pasamos a la próxima página vemos cómo hemos mejorado en acceso a cuentas bancarias, control de la corrupción, regulación energética, empleo intensivo en conocimiento, afinidad, habilidades con mercados, independencia de la justicia, calidad de la policía, acceso al transporte, a la vivienda. En todos, en los principales hemos avanzado, en unos más que otros, pero la verdad que hemos ido avanzando y mejorando. Y si nos establecemos estas metas, pues ya sería una responsabilidad de los gobiernos por venir también que continúen. Sin embargo, todavía se requieren importantes reformas para superar una serie de obstáculos que históricamente han frenado el desarrollo. La constitucional, como yo les dije, la institucional, que también está relacionado con la constitucional, la fiscal, la laboral, la eléctrica, seguridad social, educativa y transporte, que están estas entre las 12, que después se sumaron 2 más, propuestas de reformas que yo le hice a la sociedad dominicana y que hemos ido avanzando. En adición a estas grandes reformas se necesitan, si vemos la próxima lámina, acciones territoriales, sectoriales y territoriales para alcanzar la meta. Y por eso hemos hecho varios proyectos, comités sectoriales, los planes y cronogramas que eso va a explicar también Peter Pramoski, va a explicar del Consejo de Competitividad, Comisión 2035. No, vamos atrás a esta. Que son diferentes comisiones sectoriales que hemos hecho para lograr estos resultados. Por lo tanto, nos encaminamos a una transformación más trascendental en la historia de la República Dominicana, pero para lograrlo se requiere del compromiso y apoyo de todos los dominicanos. Pero tampoco es un sueño. Si vemos cómo hemos avanzado en las últimas décadas, que hemos duplicado tanto el PIB como el PIB per cápita, no es tampoco un sueño inalcanzable que lo hagamos en los próximos 12 años. Lo que tenemos que seguir haciendo las políticas correctas. Y aquí podemos ver cómo la República Dominicana, si vemos, ha ido avanzando en el ingreso, cómo ha ido mejorando el ingreso, y ahí tenemos dónde estamos 2024 y por eso es la proyección al 2036. Por lo tanto, no estamos viendo algo inalcanzable, sino sencillamente un objetivo que podemos lograr. Yo quiero que Peter, por favor, puedas agregar a este plan que ya informo que hemos firmado, que era una propuesta de Peter desde hace unos meses, un decreto para meta 2036 para lograr estos objetivos y la manera y la responsabilidad de cada uno de esas metas en las diferentes áreas de política pública. Peter. Bueno,
Excelente noticia, presidente, el decreto. Una sorpresa para. Sí. Bueno, definitivamente, como mencionó el presidente, se requieren reformas estructurales que tienen que verse en un conjunto, son todas fundamentales para poder liberar esas barreras que probablemente nos permitan llegar a niveles de crecimiento mucho mayores de lo que hemos tenido históricamente. Hemos crecido un 5% históricamente y nosotros entendemos que con estas reformas definitivamente podemos liberar todavía mayor crecimiento. Pero en adición a eso, como vimos en la presentación, hay una serie de acciones tanto sectoriales como territoriales que son fundamentales. Y para eso, este decreto Meta 2036 lo que busca es la creación de unos comités que va a incorporar miembros del sector público, miembros del sector privado, la academia, expertos, que puedan identificar acciones en cada uno de los sectores y que puedan decir dónde están las prioridades, qué debe hacer del lado del gobierno, qué se puede hacer del lado del sector privado, dónde hay oportunidades de innovación. Recientemente el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME lanzó su plan para la incorporación de la industria de semiconductores. Esto sería un paso trascendental para la República Dominicana. En fin, estos espacios van a permitir ese diálogo y este diálogo obviamente complementa todo el tema de las grandes reformas. Va a permitir que nosotros como nación tengamos una proyección y una agenda de trabajo continuo de aquí al 2036. Y esto implica que se debe hacer en el contexto de un pacto nacional. Todo esto implica un trabajo conjunto que trasciende el tiempo. Por ende, es fundamental que ese diálogo se dé y que continuamente estemos obviamente revisando el avance de esas acciones. O sea que claramente esto va a ser una herramienta muy útil para ese objetivo de poder duplicar la economía al 2036. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. Raúl. Jorgito está en temas de salud. Buenas tardes, presidente. Buenas. Fabiola Núñez, Teleantillas y Telenoticias. Preguntarle, presidente, el año pasado usted había anunciado la entrega de $1 millón para las universidades para la realización de estudios y posteriormente aplicarlos para el tema del combate al sargazo. ¿Qué ha pasado con la entrega de esos fondos a las universidades la semana pasada tuve la oportunidad de conversar con algunos de los rectores y decían que ya iban avanzados en parte de los estudios, pero que los fondos aún no se los habían entregado? ¿Qué ha pasado con eso? También preguntarle por el tema de los apagones. Sigue siendo un dolor de cabeza para muchos sectores a propósito, además del tema de la ola de calor que afecta al país, que sabemos que hay con el tema de Punta Catalina, que hay una que le están dando mantenimiento, pero ¿cuánto va a durar? ¿Qué va a pasar con este tema de los apagones? La gente sigue desesperada por el tema de la falta de energía eléctrica. Y por último, ¿qué le dice el director de Migración que tiene poco apoyo del Ministerio Público para realizar los allanamientos para poder deportar a los ilegales? Mira, yo lo he mencionado aquí, nosotros hicimos un seminario, el primer seminario sobre sargazo, y se acordó un grupo de hacer una serie de investigaciones, y me parece que fue el Ministerio de Turismo que ofreció $1 millón, me parece que lo ha ido entregando, hay que ver a cuáles instituciones es o cuál es el protocolo para hacerlo. Pero la verdad es que habría que preguntarle a Turismo. Yo sé que hay un comité dándole seguimiento, quizás algunas universidades que le preguntaron no estaban dentro del plan o no llenaron el protocolo, pero yo sé que parte se ha entregado y que está en investigación ese tema del sargazo. Los apagones, si bien es cierto que Punta Catalina tiene una de sus plantas de mantenimiento, no hay ningún apagón por falta de generación en el momento. Sí estamos
en el tope, pero no ha habido ninguno. Y por eso es que yo hablaba de que este gobierno ha licitado unos 2.000 megas, de los cuales ya hay 400 funcionando, que fueron unas licitación de emergencia. Si hubieran apagones, muchos apagones por generación, y no lo hay, además de las renovables que han entrado. Los apagones que hay es lo que pasa todos los años por el tema del calor. No ha habido una inversión en las redes. Nosotros ya sí hemos comprado millones de dólares en transformadores. Esos transformadores, hay una parte que está llegando o que llegó, otra parte que va a llegar, y es que para aumentar la capacidad de esos transformadores en los circuitos. Sucede que se sobrecalientan con el calor, hay mucho más demanda y no hay la capacidad instalada. Esos transformadores, es bueno que ustedes sepan, duran hasta 3 años desde que se ordenan en prepararse, pues no es un transformador cualquiera, son transformadores especializados. Como quiera, están llegando y según me dicen en las sedes, a mediados de agosto, pues ya está una parte instalada y eso se va a disminuir. Aparte de eso, yo quiero decir que nosotros estamos dando la mayor cantidad de energía en la historia del país en términos porcentuales. Porque antes ustedes saben que habían los apagones localizados por temas de pago, y nosotros le estamos dando aproximadamente al 98% de la población. Esos apagones han venido ahora por el calor, pero previo a estas últimas 3 semanas no había habido apagones importantes en este año. O sea, siempre hay un tema de averías, situaciones, pero no en la situación que por este tema del calor y el sobreconsumo. Yo vi las declaraciones de migración y le di instrucciones al secretario de la Presidencia para que hiciera una reunión con migración y el Ministerio Público para ver exactamente cuáles son los temas que les afectan. Saludos, presidente. José Cuevas, del periódico Tras la Huella Digital. Saludos para todos. Presidente, usted estuvo hoy de nuevo en la Policía Nacional. Hemos visto el trabajo de la policía desmantelando algunas bandas. La última me parece 50-0, algo así, una banda que se estaba diseminando por toda la República Dominicana. Quisiéramos saber el informe que le ha dado la Policía Nacional, cómo marchan los atracos y los homicidios. Y preguntarle, presidente, es de preocupación. La Procuraduría General de la República nos dijo la semana pasada que en lo que va de año ya van 24 mujeres que mueren de parte de sus parejas. Quisiéramos saber, hay 2 corrientes. Hay una corriente que dice que hay que un poco más las penas endurecerla. Otros dicen que en vez de la pena hay que buscar políticas públicas para evitar o prevenir ese mal que está afectando a la República Dominicana. Quisiéramos saber su opinión, presidente. Gracias. Mira, en temas de los feminicidios es uno de los mayores problemas que tienen las sociedades actualmente. Yo lo he mencionado, creo que hablamos de los feminicidios en la última semanal. Los feminicidios en realidad, un solo feminicidio es demasiado, pero han disminuido en relación al año anterior y en relación a los otros años. Una de las acciones que nosotros hicimos, porque hay algunos que son una pareja en un acto casi de locura temporal, pues asesina a su pareja y muchas veces incluso se asesina a él, que es una tragedia familiar terrible. Pero en los otros casos, nosotros también, que donde han sido amenazadas, nosotros hemos agregado unas 12 casas de acogida que ha ayudado también a proteger las que ya están amenazadas, que es otra modalidad también. O sea, en eso estamos haciendo, hemos avanzado, pero hay un tema de educación, señores, que incluso yo leía también en España que hay ese problema también en Latinoamérica. Es un tema de educación desde la base, de educación familiar, de la misma situación también, la relación macho-mujer que hay en la sociedad dominicana. Es un tema muy complejo y nosotros estamos haciendo todo lo que podemos con las limitaciones que tenemos. La policía, estuve hoy en la reunión de la Fuerza de Tarea, seguimos tomando las medidas del lugar. Ustedes han visto lo rápido que la policía ha estado resolviendo diferentes temas y situaciones, y seguimos tratando de ayudarle para fortalecer su capacidad de resolver estos crímenes.
Que este no suena. Sí, se le escucha. Sí. Ok, Wilkin de la Cruz de Noticias SIN, presidente, le tengo 3 preguntas. Una es, en las láminas que usted puso ahí, tenía primero la reforma fiscal en el número 3 y en el 5º creo que la reforma eléctrica, a propósito del tema que usted plantea. Algunos sectores han planteado que primero se debería conocer la propuesta de reforma eléctrica. Quisiera saber en qué está eso. En 2022 usted convocó al Consejo Económico para abordar ese tema. Esa es una pregunta. Otra, ¿cómo le fue en su viaje? Y la tercera, el Islam se está expandiendo en Haití. Se habla de que hay 31 mezquitas. ¿Qué tanto puede esto preocupar a la República Dominicana? Gracias. Me preguntaste del viaje que hice. Mira, sobre la reforma eléctrica, la reforma está planteada en el pacto eléctrico. Nosotros hemos ido cumpliendo y dándole seguimiento como unos puntos de agenda al pacto eléctrico. Pero evidentemente que aquí hay un tema. Tú necesitas invertir en las redes. Ya la generación está en proceso, se han hecho las licitaciones de lugar y eso ya creo que no se puede hacer más porque, como yo dije, para el 2027, que debe de abrir, 2027, finales de 2027, que va a abrir Punta Catalina, más 800 megas que van a abrir entre el 25 y también el 26. Yo creo que vamos a estar con bastante producción, generación, más todas las energías renovables. O sea que la parte del pacto eléctrico vamos avanzando, pero necesitamos inversión en las redes. Y eso es parte también de las acciones que tenemos que tomar. Cuando tengamos listos también los diferentes... Sí. No, yo pienso que tenemos que conocer varias. Hay una relación entre todas, porque también nosotros tenemos que tener un plan de cómo vamos limitando las pérdidas en el sector eléctrico. Y ese plan estamos trabajando, lo tenemos, pero repito, eso está condicionado también a una inversión y tienen que venir los recursos para esa inversión. Pero lo tenemos programado y lo vamos a presentar ya cuando estén relacionadas. Porque todas estas reformas están relacionadas. Miren, cuando yo hablo de la reforma constitucional, lo peor que le puede pasar a este país es que se pueda romper ya el sistema democrático que nosotros tenemos y que haya alguna alteración. ¿Y por qué cuando yo hablo de la reforma constitucional hablo de ponerle candado? Es para que nadie pueda variar y quiera cambiar la constitución de la República para seguir en el poder de manera indefinida. Entonces, eso es previo a nosotros, tenemos que hacerlo, y eso va a dar garantía a que las otras condiciones y los otros objetivos que estamos planteando puedan continuar, porque imagínense, si no hay paz política ni paz social, eso no pueden realizarse los otros temas. O sea, todos, como tú dices, están relacionados y nosotros estamos trabajando para presentarle al país, como hemos dicho, una gran cantidad de reformas importantes que están relacionadas una con la otra. Sobre el tema nosotros sabíamos de hace mucho tiempo que habían varias mezquitas en Haití, otras en construcción, y bueno, es parte de la libertad también religiosa que hay en Haití. Nosotros estamos al tanto y conocemos ese tema. Sobre el tema del viaje, ya lo informamos. Nosotros llegamos el sábado allá a Lucerna, en Suiza. Estaban alrededor de la representación directa de unos 60 gobiernos, entre presidentes y primer ministro. Prácticamente estaban todos los gobiernos de Europa. Creo que solamente faltaba Hungría, tanto el primer ministro o el presidente, y una representación también de todos los continentes, desde la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hasta representación estaba el primer ministro, la primera ministra de Nueva Zelanda, estaba también representaciones de África, de Asia, estaba el primer ministro japonés, y también había una representación de América Latina. Tuvimos conversaciones muy interesantes. Obviamente el tema, como ustedes saben, era el tema de Ucrania, y hubieron propuestas interesantes también sobre una guerra
que ha afectado a República Dominicana. Yo les quiero recordar que en el momento de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania en febrero del 2022, en un momento en que teníamos una situación del turismo muy especial, porque si bien estamos recibiendo turismo norteamericano, nuestro segundo país emisor, que era Canadá, estaba cerrado completamente y tuvimos que desarrollar una campaña en Rusia para que vinieran turistas rusos y turistas ucranianos. Y nosotros teníamos, y estoy hablando de la parte de turismo y después voy a hablar de cómo nos afectó en la materia prima. Teníamos 40.000 turistas rusos, habíamos llegado a 40.000 turistas rusos por mes y 8.000 de Ucrania. Es bueno que sepan que el último avión que llegó a Kiev antes de la guerra fue un avión desde Punta Cana. O sea, la verdad es que eso nos afectó en cuanto a los ingresos, pero también en las materias primas. Ucrania es un gran productor de materias primas agrícolas, de maíz, de soya, de trigo. Todo eso subió el precio y nos afectó, por eso tuvimos que subsidiar los fertilizantes. Y ni hablar también por el tema de Rusia, de los hidrocarburos, tanto petróleo como gas natural, que aumentaron los precios. Y nosotros debimos de ser la economía más afectada, porque otros países latinoamericanos tienen materias primas, tanto agrícolas como, y producen o son autosuficientes en petróleo o en gas natural, y nosotros no. Y salimos bastante bien, pero nos afectó bastante esa guerra. Eso lo expusimos también en la sección que hablamos sobre la parte agrícola, donde básicamente el mensaje era que no utilizaran los productos agrícolas como un mecanismo de presionar en la guerra, y ahí expusimos nuestra posición. Pero el viaje, como siempre, es muy bueno con la cantidad de contactos que se hacen y de proyectos también que hay en común entre los diferentes presidentes que asistieron. Buenas tardes, señor presidente. Cristian Alcántara, programa Escala de Opinión. Presidente, usted está aplicando algo, una promesa de campaña que hicieron un expresidente de la República, que decía que los funcionarios que lo iba a destituir por el rumor público y lo iba a someter a la justicia. La punta de lanza de usted para el 2020, cuando alcanzó la presidencia y volvió nuevamente y ganó con un 60% aproximado, pues fue el tema de la corrupción. Vemos que casi 4 años, esos imputados de la corrupción, pues todavía no han sido llevados a juicio de fondo. Por eso que yo he observado en usted que usted dice siempre, cuando se le pregunta el tema de la posible modificación a la Constitución, usted hace hincapié en el tema de tener un Ministerio Público independiente. Es con ese objetivo, señor presidente. Muchas gracias. Nosotros hemos tenido un Ministerio Público independiente. Evidentemente que en cualquier caso, a cualquier imputado en corrupción, sea de donde sea del gobierno, sea en cualquier caso, hay que llevarle el debido proceso. Lo importante es que yo pienso que uno de los factores que nos fortalece la institucionalidad es que el Ministerio Público no reciba órdenes del presidente. En otras palabras, que no tenga ninguna influencia política en la toma de sus decisiones. Eso lo hemos tenido en estos 4 años, y lo vamos a tener en los próximos 4 también. Pero yo se lo quiero dejar ya, que sea en la Constitución como un legado también para fortalecer la institucionalidad de nuestro país. Y eso es parte de lo que nos va a facilitar a nosotros irnos desarrollando. Buenas tardes, presidente. Roberto Montero, de RC Noticias. Son 2 preguntas, una para usted y 3 preguntas, una para usted y 2 para el ministro de la Vivienda. Primero, usted dijo la semana pasada que le iba a dar seguimiento al tema del SEA y las prestaciones laborales, saber en qué está eso, y para el ministro de la Vivienda, saber un poquito más sobre la intervención que se le va a hacer a la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, para cuándo estaría lista y un poco de detalles sobre eso.
y también explicar un poquito sobre una licitación que aparece en el portal de contrataciones públicas sobre más de 28 millones de pesos para almuerzo y cena de colaboradores del ministerio. Gracias. Y mira, es bueno recordar que el CEA fue una de las instituciones que nosotros estamos liquidando. Y nosotros está también en el Congreso, todos los inmuebles del CEA los estamos pasando a bienes nacionales para ir organizándolo. Es parte de lo que yo llamé la primera ola de reformas y ahora vendría la segunda ola de reformas. Le solicitamos al CEA que nos enviaran los requerimientos para, ellos tenían algunas preguntas y algunos cuestionamientos, algunas de las cancelaciones y también de las operaciones y de lo que estaban requiriendo. Nosotros le dijimos que le pagaran a todos, que se cumplieran con la ley y ellos nos prometieron hacerlo en los próximos días. Necesitaban unos fondos y el Ministerio de Hacienda también está procediendo a mandarle los fondos para que procedan a cumplir con la cesantía de todos sus trabajadores. Sobre las otras dos preguntas, aquí está el ministro Carlos Bonilla, que puede responder. Yo sabía que me iba a tocar esa a mí. Bueno, sobre el tema de la comida, esa es una ayuda que le damos a los colaboradores que ganan menos de 30,000 pesos. La ración de la comida cuesta 200 pesos por comida. Son 120,000 raciones en 10 meses y son para choferes, seguridad, guardias y todo ese personal que trabaja mucho y de alguna manera u otra nosotros le estamos dando esa ayuda para que tenga su comida garantizada, su comida y para los que se quedan en la cena, su cena. De ninguna manera, que yo sé que se malinterpreta algunas veces, es para ejecutivos altos o para mí, gastos de representación, nada de eso. Son para personas que realmente se merecen tener esa comida garantizada y la cena también. Sobre la ciudad sanitaria, esto es un problema que viene heredado de la gestión pasada, ya que a raíz de hacer una auditoría de la obra reflejó un rojo de más de 2,000 millones de pesos, casi 3,000, y nos vimos obligados entonces a exigirle al contratista que invirtiera ese dinero en la obra porque todos esos equipos estaban saldos. Pero él, para poner esos equipos a funcionar, estaba exigiendo pago, porque él es el único representante de esos equipos y el que tiene las claves de esos equipos. Entonces, pero yo no le puedo pagar porque hay un rojo en la obra. Entonces vino un proceso de negociación donde acordamos que se iba a licitar la parte de la obra civil, lo cual ya le hicimos, que eso ha sido un gran avance y por eso hoy el contratista nuevo va a poder empezar la obra porque hace 3 semanas que se le sacó el pago del inicial de esa obra y ya se está organizando para empezar a trabajar. Pero todo eso ha sido a raíz del problema que le estoy diciendo, que todos esos equipos saldos no se ponen a funcionar porque el único que tiene las claves es ese contratista porque es el representante exclusivo de esas marcas y nosotros no podemos tampoco tirar esos equipos a la basura. Había que tratar de buscar una solución con él, no se pudo y entonces ahora estamos procediendo legalmente contra él. Carlos, que se explique que esa obra, cuando nosotros llegamos, tenía un 73% de avance. No es cierto que estaba en 1.25. Es bueno que explique lo que nosotros hemos hecho ahí. Estaba un 73% de avance y hoy se encuentra un 85% de avance. La obra completa. Pudimos pagar de acuerdo a una cubicación que encontramos de la gestión pasada, o sea que pudimos pagar en base a esa cubicación alrededor de 500 millones de pesos y con esos 500 millones de pesos logramos un avance en la obra de 2,000 millones de pesos. O sea que nosotros pudimos eficientemente bajar ese rojo mucho más de lo que estaba, cosa que es un logro. Y por eso pudimos en el momento de COVID tener pacientes de COVID ahí. Estamos teniendo consultas externas en ese hospital y otras cosas como la planta de tratamiento y el avance en general de la obra, porque se ha avanzado un 13%, que como dije anteriormente representa casi más de 2,000 millones de pesos. Y en esa obra es bueno que se sepa porque, y esto lo dicen muchos especialistas en salud pública, primero la obra iba a ser de, no sé, 6,000, 7,000 millones, ¿verdad, Mario? ¿Cuánto era la obra original?
el contrato original se adjudicó por 6.000 millones de pesos, pero solo la obra civil, y después en una adenda se pusieron los equipos. Nunca se licitaron los equipos, por eso no hay un segundo lugar que yo le pueda adjudicar ese segundo lugar para que resuelva el problema del equipo. Porque nunca. Pero ya saben, de 6.000 millones estamos en 18.000 millones. Y nosotros tenemos que ser cautos, porque nosotros sí protegemos el dinero del pueblo. Y nosotros cada centavo tenemos que hacerlo en base a la ley. A la ley. Pero también se dice que estaba listo. No estaba listo. Lo que estado listo, que lo preparamos nosotros, fueron los, como dicen, para dar consultas. Y durante COVID lo utilizamos también cuando había la emergencia de COVID, la parte que podíamos utilizar. Pero lo que tiene que ver con el clínico quirúrgico, el presupuesto para terminar son unos 1.500 millones de pesos que tuvimos nosotros que empezar a colocarlos ya en el presupuesto complementario que le va a llegar ahora al Ministerio de Vivienda, porque hay que buscarlo, eso no aparece del cielo. Y más la parte también de la maternidad, que le entregamos en el presupuesto del 2024, unos 400 millones de pesos para terminarlo. Y el Secanoe, que es el que se unifica con el Secanot de José Joaquín Puello, ya está terminando, ¿verdad? Y ese lo vamos a terminar en este trimestre. ¿Y la maternidad? En este trimestre también lo vamos a terminar. Y el otro ya, que es de 1.500, ¿de cuánto fue el presupuesto? 1.300 por ahí. 1.500. Bueno, que es el clínico quirúrgico. Muchos especialistas también decían que en vez de hacer ese monstruo aquí, debimos de hacerlo, se podían construir 3 hospitales completos regionales en diferentes regiones del país que hubiese tenido una mayor eficacia, como lo saben muchos médicos y especialistas. Pero ya lo vamos a terminar. Si hay un gobierno que ha continuado y le ha dado seguimiento de Estado a las obras, somos nosotros, porque ese dinero del pueblo que está ahí, que tenemos que ponerlo a funcionar, pero sí, señores, sin afectar nuestras leyes, como ha actuado cautelosamente el Ministerio de la Vivienda. Y muchas veces el gobierno, en un caso judicial con un contratista, pierde esos casos y tiene que pagar más dinero aún. Y nosotros no hemos tomado el tiempo también para establecer los pasos, para tener toda la documentación, para cuando venga ese juicio o ese caso que va a venir, seguro, nosotros vamos a tener ganancias. Y duramos año y medio buscando una salida favorable para no irnos, pero ya ese tema está en la justicia. Saludo, presidente. Máximo Miñoso, de la República. El ámbito cultural y del turismo es importante para cada país y este país. Y usted ha sido bien reconocedor del ámbito artístico. Tenemos la ley de mecenazgo en la República Dominicana y el año pasado se tomaron 100 proyectos para dar inicio a esto. Pero se escuchó de un impasse con la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Está al tanto usted de qué ha pasado con estos proyectos, con el tema de fomento y mecenazgo? Y en segundo lugar, estaba en Toronto hace poco y visitando el consulado dominicano, que de paso la cónsul Karina le mandó saludos. Dominicanos escucharon allí que se abrió una oficina de pensiones en Nueva York. Y me pidieron, dijeron, ¿y se seguirá haciendo oficinas? La pregunta es, ¿se seguirá abriendo oficinas para que aquellos dominicanos puedan diligenciar sus pensiones en el exterior? Mira, sobre esa última parte, hemos abierto oficinas de diversas instituciones públicas, especialmente en Nueva York, donde es que hay más dominicanos, y en algunas partes también en Madrid, que también es el segundo lugar de mayor presencia de dominicanos. Eso lo hacemos dependiendo de la cantidad de dominicanos, porque eso es un costo además para el gobierno. Entonces, en el caso de Toronto vamos a evaluar. Ahora, con el proyecto de transformación digital, también hay muchos servicios que ya lo pueden hacer en línea, lo pueden hacer online. O sea que también eso ha ido mejorando. Voy a tener presente lo de en Toronto, que sí hay una población dominicana creciente, porque hay muchos dominicanos incluso de Estados Unidos yendo hacia Canadá. Sobre la ley de mecenazgo, sí, hay una interpretación de la ley que tiene la Dirección de Impuestos Internos y también los demás sectores que
estamos viendo si hay que modificar la ley para adaptarla porque esas son de las cosas. Todo el mundo lo aprobó, la ley incluso era previa a nosotros. Pero vamos a ver de qué manera podemos trabajar en ese problema y en esa interpretación para solucionarlo. Sí. ¿Se le escucha? ¿Se le escucha? Bueno, buenas tardes. Bueno, sí, ahora sí. Buenas tardes, Juan Francisco Mora Herrera, Canal 27 RNN. Presidente, nos gustaría saber, en el 2020, usted designaba o daba a conocer los nuevos funcionarios que formarían parte de su gabinete a través de Twitter, hoy se llama X. Nos gustaría saber en ese sentido si ahora las nuevas designaciones se harían por esa vía y si se harían antes del 16 de agosto para esta también nueva ocasión. Y también en otra pregunta, hay preocupación en la sociedad, se han visto algunos casos de violación, sobre todo de menores de edad, e incluso hay un caso pendiente en la justicia con un pastor de una iglesia evangélica. Me gustaría su opinión en ese sentido, presidente. Cualquier situación de nombramiento, cambio, ustedes lo van a saber por, yo creo que por todos los medios, incluyendo el tuit. Me he enterado del caso que usted menciona. Yo creo que hay que esperar que el Ministerio Público, que está investigando y que creo que fue el que informó, pues le dé seguimiento. Es un caso que nosotros lo que tenemos es que esperar y que se haga justicia, sea quien sea. Que se haga justicia, sea quien sea, y más cuando afecta a niños o niñas, que eso para mí es totalmente inaceptable. Vamos a tomar dos más. Señor presidente, buenas tardes. Periodista Priena Almonte, directora de prensa y de investigación del Grupo Supercanal. Mi pregunta va en dirección de la construcción. La Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda se han quejado por la lentitud del Ministerio de Medio Ambiente para la entrega de permisos solicitados para la construcción de proyectos de vivienda, obstaculizando con esto el desarrollo del sector, pero también el sueño que tiene cualquier persona de tener una vivienda. Aparte de eso, luce contradictorio porque sabemos el interés que usted tiene con lo de burocracia cero. Por favor, si me puede responder. Y una pregunta muy personal que tengo. ¿Se siente usted un hombre realizado? Mira, el tema, una de mis mayores preocupaciones ha sido, como tú mismo lo informas, el tema de burocracia cero. ¿Por qué? Porque yo he sido un emprendedor también y mi estudio de posgrado está en gerencia de proyectos. Yo he desarrollado varios proyectos y nosotros durábamos hasta 3 y 4 años en conseguir todos los permisos. Nosotros hemos trabajado especialmente para disminuir eso, lo estamos disminuyendo. En el caso de medio ambiente es un tema más complejo, porque cada vez también los requerimientos son más complejos y son más difíciles. Por ejemplo, en el MIBET hemos mejorado bastante, en las otras instituciones. Lo que decían los de ACOPROVI, la Asociación de Constructores de Vivienda, era que lo más simple que podía ser la construcción de un apartamento fuera aprobado por el regional, solamente por el regional. Eso el gobierno pasado lo empezó y el mismo gobierno pasado lo quitó, porque se crearon muchas situaciones. Entonces nosotros estamos tratando de ver si se hace una combinación de los proyectos que incluso están así, aprobación A, B, C y D, siendo la A la más simple y la D la más compleja. Estamos tratando de trabajar para hacerla menos compleja. Yo pienso que hay que buscar ahí una posición media
porque también se dieron muchos permisos sin criterio, donde también hubo mucha corrupción, y nosotros estamos tratando de buscar la vía. Estamos trabajando con Acoprov y estamos trabajando con la Cámara de Construcción y con todos los desarrolladores para buscarlo de la manera más apropiada, que se cumpla con la ley y también que se le facilite la construcción lo más pronto posible. No sé en qué área tú quieres decir si soy un hombre realizado o no. Si es familiarmente, sí. Yo estoy muy contento de mis 3 hijas. Yo pienso que el mayor éxito de cualquier ser humano es su familia. Y yo estoy muy contento con esas 3 hijas, que son 3 figuras y que nunca están de acuerdo en nada, pero estoy orgullosa de su misma independencia y de su mismo criterio. Y desde el punto de vista del gobierno, yo nunca estoy satisfecho con las acciones. Yo siempre quiero que sea algo, avanzar más y solucionar los problemas. Y los problemas del país, por más pequeños que yo lo vea, siempre estoy tratando de atenderlos a la hora que sea y de manera que sea. Creo que, y no soy yo para juzgarme, pero si en estos fueron los 4 años pasados, con una pandemia sin precedentes, la crisis, lo que vimos ayer, como lo hablaban los países, de cómo le afectó a ellos y a nosotros nos afectó, pero creo que salimos mucho antes que muchos otros países. Ahora es que esos países se están recuperando, por ejemplo, del turismo, que están llegando los turistas que llevaban previo a la pandemia y ya nosotros lo hemos sobrepasado por mucho. Pues yo pienso que pasamos 4 años que los resultados son satisfactorios y vamos a tratar de que estos 4 sean mejores. Buenas tardes, presidente. Stephanie Almonte, Grupo de Medios Telemicro. Tengo una preguntita y varias de mis colegas, por ser la última pregunta, me han pasado la última oportunidad me han pasado sus inquietudes. Y es que considera que el Estado debe ser reestructurado y comenzar la reforma con un vistazo hacia adentro para manejar un gasto con mejor calidad y eficiencia. Esa es una. La segunda, el Islam que tanto preocupa el gobierno en términos de seguridad, o ¿qué tanto preocupa el gobierno? ¿Perdón? Que no te escuché Ok, el Islam. El Islam. Okay. ¿Qué tanto preocupa al gobierno en términos de seguridad o si existen indicios de radicalismo de esas organizaciones musulmanas que financian actividades en Haití? La tercera, en Jaina, de donde yo soy, hay algunas cañadas que afectan a los que viven cerca de estos afluentes. Los municipios y yo sabemos que hay un plan de readecuar esas cañadas. Queremos saber cuándo el gobierno lo pondrá en práctica, porque desde su primera gestión, que ahora casi culmina, está en planes. Queremos saber si es para este año o si está dentro de ya el presupuesto del próximo año. Muchísimas gracias. Sí, mira, voy a empezar con lo de Jaina. Jaina tiene una cañada, que es la principal, que desemboca en el mismo muelle, que afecta al muelle y afecta también a Jaina. Nosotros lo tenemos y vamos a ver si para el presupuesto del próximo año lo podemos colocar, y eso el estudio lo tiene tanto la Autoridad Portuaria Dominicana por como afecta al puerto, y lo tiene también INAPA, que es la que en otros casos ha estado haciendo la cañada, bueno, cuando es fuera del Gran Santo Domingo, que lo hace la Corporación de Acueducto y Alcantarillado. También, y como tú de Jaina, tú sabes que estamos mejorando la playa de allá de Jaina, la estamos adecuando para que sirva de ocio y de turismo a la misma gente de Jaina. Jaina no tenía un parque importante y tomamos un terreno que tú conoces, que está básicamente en la frontera entre la parte industrial y Jaina, un solar que es un gran proyecto de un gran parque en Jaina, donde también va a haber un centro multiuso para Jaina. Estamos haciendo también un Infotep, que ya se está terminando, muy buenas instalaciones, y mejorando el acueducto de Jaina, que tú sabes que Jaina ha tenido tradicionalmente un grave problema de agua. Te estoy diciendo eso porque estamos actuando según las prioridades allá, y esperamos que la prioridad de la cañada, hay varias cañadas, pero hay una que es la principal, que yo creo, sí, que es la que tú te refieres, que desemboca en el puerto, que le estamos dando el seguimiento del lugar. Miren, la reestructuración del gasto público, para nosotros la calidad del gasto no es un proyecto, es un trabajo día a día.
Y en la primera oleada de reforma nosotros eliminamos unas 7 u 8 instituciones y muchos departamentos dentro de las mismas instituciones. Claro, la calidad del gasto, la mejoría y la eficiencia, repito, es un trabajo que nunca termina, ni en ninguna institución privada y mucho menos en la institución pública y el gobierno. Nosotros estamos planteando, como parte también de esa reforma del gasto público, que sería parte de una reforma fiscal, también mejorar bastante mejorar la calidad del gasto público, que hay algunas áreas que podemos mejorarla, pero te repito, es una tarea que estamos haciendo cada día. Sobre el tema de las mezquitas y la religión islámica en Haití, nosotros lo conocíamos hace un tiempo, no hemos determinado ningún radicalismo de ninguna de esas, pero es un país también independiente y donde se respeta la religión, y nosotros, todo lo que se refiere a Haití, también nosotros le damos el seguimiento del lugar, pero hasta ahora no vemos ningún radicalismo en ninguna de esas mezquitas, ni también de la práctica de muchas madrazas que son las escuelas islámicas. Señores, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semanal. El presidente Luis Abinader da por terminada la semanal con la prensa para continuar con otros compromisos de su agenda del día. Estamos agradecidos de que nos hayan acompañado, como ya es costumbre, cada lunes. Nos vemos la semana próxima. Les invitamos a escanear el código QR que aparece en pantalla para darle seguimiento a nuestro canal de WhatsApp de la semanal con la prensa. Feliz resto de la tarde.